Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que empezamos la semana pasada acerca de la oración. Como nos decía ya Jenny la semana pasada, son una serie de catequesis que se dieron en el 2020 y de ahí estamos partiendo. Es precisamente de nuestro querido Papa Francisco, que nos invita a la oración. Y bueno, pues creo que con la oración de él esta tarde estaría dada más que nada la enseñanza, pero bueno, vamos a tener la perdón de Guillermo, porque ahorita se me... arreglados los técnicos. Tengo que configurar la pantalla, perdón, un ratito. Tarde. Listo, perdón. Vamos a ver si ya quedó esta cuestión técnica. Ahora sí. Bien. Continuamos entonces. Vamos a platicar de la oración. Como les decía, mucho de lo que vimos ahorita en este tiempo de oración de nuestro sector, ya lo vimos. Vamos a platicar en esta tarde de dos cuestiones. La oración como fuerza principal de la esperanza y, como segunda parte, la oración de los gozosos. Comenzamos con la primera parte, que la oración es la fuerza principal de la esperanza. En nuestra vida, todo lo que estamos viviendo, lo que tenemos alrededor, lo que compartimos, nuestras familias, las experiencias, etcétera, etcétera, el simple hecho de existir abre el corazón del ser humano a la oración. Aquel que realmente tiene una apertura, que no está centrado en sí mismo, creo que todo lo invita a la oración. El cielo, las estrellas, las plantas, nuestros hermanos, el tener a alguien que nos toque, tener nuestra querida comunidad, la familia, la salud, hasta los propios problemas, todo es una invitación a la oración. Darle gracias por todo lo que tenemos, por todo lo que sucede, por todo lo que vivimos. Y esto lo vemos desde la primera página de la Biblia. En Génesis, en el principio, nos describe prácticamente un himno de acción de gracias. Creo que todos nosotros hemos tenido la bendición de haber asistido a la vigilia pascual.
La vigilia pascual es preciosa, es una belleza. Antes era todo un ritual. Bueno, de hecho todavía algunos movimientos lo viven, pero en un principio en Jerusalén precisamente, desde que empezaba el anochecer, empezaba la vigilia pascual y toda la noche se la pasaban en la vigilia pascual. Era una ceremonia preciosa. Les comento porque a veces nosotros nos quejamos de una ceremonia de 2 horas, 3 horas, y dicen, ¡ay, qué pesado! Bueno, ellos vivían eso. Pero en la vigilia pascual leemos, la primera lectura precisamente es del principio de la Biblia, Génesis capítulo 1. Todo es un libro de alabanza, creó Dios la gran lumbrera para alumbrar el día y la lumbrera menor para alumbrar la noche. Y así va sucediendo, cómo va creando todas las cosas. Las plantas, la tierra, los animales, y se reafirma continuamente la bondad y la belleza de todo lo que existe. Terminando cada día, bueno, ya sabemos, lo divide en 7 días, dice la palabra de Dios, y vio que era bueno, y vio que era bueno. O sea, todo lo que Dios ha creado es bueno, eso ni la menor duda. Desde ahí entonces brota la alabanza, por esta bondad y belleza de lo que Dios ha creado. En este bosque desbordante que viene en el Génesis, que rápidamente derrota al caos, el hombre aparece en el último lugar. Es algo bien interesante cuando yo vi al padre Raniero Cantalamessa, que platico un poquitito de esto. Dice, todo era caos y el espíritu se movía sobre las aguas. Y dice, creó el cosmos. Me quedó bien grabado lo que decía el padre Raniero Cantalamessa, porque dice, ¿qué es el cosmos? Y me llamaba la atención porque ustedes mujeres me van a ayudar. Cosmos, ¿a qué palabra se parece que ustedes utilizan mucho? Cosmético, así es. La palabra cosmético viene de cosmos, precisamente, de belleza, de orden. Eso es lo que es el cosmos. Una belleza tremenda, un orden muy bonito. Eso es el cosmos y eso es creación de Dios. Y el hombre aparece en el último lugar, como la cereza en el pastel, la coronación. Qué bonito, qué padre es darnos cuenta, pensar, realizar, que todo fue creado para el hombre. No se nos suban los unos. Voy a aclarar lo que estoy diciendo. El hombre con H mayúscula. ¿Y el hombre con H mayúscula quién es? Jesús. Es el hombre. Nosotros somos la creación, somos humanos con minúscula. Dice San Pablo, todo fue creado por Él y para Él. En Él, en Cristo, sí adquirimos esa H mayúscula, pero solo en Él. Y por eso nos creó Dios, para ser hijos en el Hijo. Desde un principio tenía el plan perfecto Dios. No es que, le salieron malas cosas a Dios. Creó al hombre, pecó y bueno, ahora vamos al plan B. Dios no tiene plan B, en absoluto. Sabía perfectamente que al crear al hombre íbamos a fallar, pero ya tenía la solución, y una solución perfecta. ¿Por qué? Porque manda a su Hijo, se hace hombre, se hace uno de nosotros. Y entonces toda esta creación, para allá va, perdón que se hice tanto en la vigilia pascual, pero es que era hermoso cuando preparaba la enseñanza, darme cuenta cómo la vigilia pascual está encaminada a eso. Platica la creación y nos va llevando de la mano hasta el hombre perfecto, a Cristo. Y todo eso es motivo de alabanza, todo eso. Increíblemente hasta la caída de Adán. Bendito pecado que nos dio tal Salvador. O sea, hasta vamos a alabar increíblemente, alabamos a Dios por la caída, porque nos proporcionó el hombre perfecto. Si Adán era un hombre tremendo y Eva era una mujer tremenda, se quedan opacados por María y por Jesús. Y todo esto entonces nos lleva y nos motiva a una alabanza tan tremenda. Vio Dios
que todo cuanto había hecho estaba muy bien, todo era bueno. Eso viene en Génesis capítulo 1, 31. Todo se cierra, toda la creación se cierra con la creación del hombre y dice: vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien, o todo era muy bueno, todo era perfecto, todo era excelente. Y todo esto nos debe de invitar a una acción de gracias, a una alabanza, a una vivencia tremenda. La oración, por supuesto, tiene muchas expresiones, y lo platico ahorita porque en la célula platicábamos. ¿Es válido, por ejemplo, ir en la calle y orar? Por supuesto que es válido. Estar cocinando es válido. No solo es válido, es necesario, es la invitación. Pero eso no sustituye nuestra oración personal. Definitivamente lo uno no sustituye lo otro. Los dos son muy buenos, los dos deben de llevarse a cabo, y no los dos, sino nuestra oración comunitaria, nuestra oración conyugal, nuestra oración familiar, nuestra oración personal, todas se van complementando, porque nos van a llevar a la belleza y al misterio de la creación. Y todos estos generan en el corazón del hombre el primer movimiento que suscita la oración. Al contemplar el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Salmo precioso. En el número 2566 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, nuestro catecismo: por la creación Dios llama a todo ser, desde la nada a la existencia, coronado de gloria y esplendor, precisamente lo que les estoy diciendo. Para quien quiera leer ese salmo, es el Salmo 8, todo el Salmo 8, pero precisamente de coronado de gloria y esplendor viene en el versículo 6. Todo el Salmo 8 es un salmo precioso, es una alabanza, el hombre es, bueno, vuelvo a iniciar el número 2566. Por la creación Dios llama a todo ser desde la nada a la existencia. Coronado de gloria y esplendor, el hombre es, después de los ángeles, capaz de reconocer qué glorioso es el nombre del Señor por toda la tierra. Hay un canto aquí en la comunidad: oh ya ves, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra. Canto también precioso, y que está precisamente basado en el Salmo 8. Salmo 8, versículo 4 y 5. Vamos a leer. Salmo 8, 5. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? El hijo de Adán para que de él cuides. Palabra de Dios. Alabamos. Y sin embargo, nos ha coronado de gloria y dignidad. Eso es lo más tremendo. Ahora, el Salmo 89, versículo 48, nos dice algo muy parecido. Todo es motivo de oración, de alabanza, de reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Salmo 89, versículo 48. Recuerda, Señor, qué es la existencia, para qué poco creaste a los hijos de Adán. Palabra de Dios. Vamos. Es bueno reconocer esto. Somos nada, por supuesto que somos nada. Y sin embargo, así siendo, tenemos toda esta creación para nosotros. Es una bondad la que Dios ha hecho. El reconocer nuestra nada nos va a llevar a algo, a relacionarnos con Dios. Porque la relación con Dios es la grandeza del hombre. En Dios somos entronizados. Es lo que les decía. Bendito sea Dios que nos envió a su Hijo Jesucristo, porque en Él entramos y reconocemos todo lo que somos. En Él está la plenitud de las cosas. Y entonces todo esto nos va a llevar a una alabanza continua. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él nos ha constituido
reyes, hijos de Dios, somos hijos en el Hijo. Y esto nos va a generar una gran esperanza definitivamente. ¿Por qué? Porque aunque soy nada, en Cristo lo soy todo. Porque aunque veamos muchas cosas mal, Cristo tiene la última palabra. La oración es la primera fuerza de la esperanza. Al orar la esperanza crece, la esperanza avanza. Espero en el Señor precisamente, espero en Dios, espero en su bondad, espero en su belleza. La oración va a hacer que se incremente mi esperanza. La oración es mi fuerza, la oración es mi relación. La oración me va a hacer cuenta de quién soy. Soy hijo en el Hijo. Ese es el motivo de mi alabanza precisamente. Todo lo que hay, todo lo que existe es tremendo. A lo mejor ustedes no lo han visto, en la noche descubrí un programa, bueno, les platico algo que pocos conocen. A mí me encanta la astronomía. Desde adolescente me empezó, mi papá me compró un telescopio, luego yo compré un telescopio. Me encanta la astronomía. Obviamente ya no sigo mucho por ese camino, porque para yo mantenerme de astrónomo, pues me muero, ¿verdad? Sin embargo, descubrí un programa en las noches en National Geographic, donde habla mucho precisamente cómo funciona el universo. Y me encanta porque estoy viendo dos cosas para mí tremendas. Un gusto, que es la astronomía, pero me voy dando cuenta de las maravillas que ha hecho Dios. Por supuesto, en el programa ni mencionan absolutamente para nada a Dios, casi creo que si lo mencionan va a ser horror, pecado. Me da a veces risa porque dicen cómo trabaja el universo, qué maravilla es el universo. Por supuesto que es una maravilla el universo, pero el universo no trabaja solo. Ahí se van descubriendo cosas tan bonitas, cómo se inició la creación, lo que está sucediendo actualmente, los descubrimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo van cayendo muchas de las teorías que pensaban los científicos, pero van dando paso a una maravilla. Se maravillan los científicos de cómo funciona el universo. Por supuesto, yo me maravillo de todo eso. Yo no voy a entrar en discusiones si hay vida en otros planetas o no, al contrario, me maravillo si el Señor creó todas estas maravillas y nada más nos tiene a nosotros como creación, como la corona y la joya de la creación. Me asombro mucho más. Si hay otros, bueno, eso es lo de menos, a mí no me importa. Me importa que en este universo tan vasto, tan enorme, tan infinito, nos tiene a nosotros. Y a esta tierra, a este granito en el universo, envió a su Hijo Jesucristo. No me queda otra más que estallar en alabanza y esperar en el Señor, porque para eso fui creado, porque para eso fuimos creados. Ser alabanza del Señor, ser uno en el Señor. Por eso la oración nos abre a la esperanza. Quien ora en verdad, quien se pone en una relación viva y personal con nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no le queda otra más que esperar. Espero en el Señor, espero en su bondad, espero en su palabra. Por supuesto que la Virgen María para mí es un ejemplo tremendo de esperanza. Tan es así la esperanza que de María, que las pocas intervenciones que hace en la Biblia, que vemos en la Biblia, están llenas de esperanza. Hijo, no tienen vino. Espera en el Señor, punto. Ahí sabrás tú cómo le haces. Yo nada más te estoy pasando la noticia. No tienen vino. Mujer, ¿qué contigo? No dice palabra María. Simplemente va, hagan lo que les diga. María espera. María es, híjole, un ejemplo tremendo de esperanza. ¿Y qué más esperanza vemos en María que su silencio? La única que esperó desde que muere Jesucristo a su resurrección en toda la creación es María. Me refiero como criatura, por supuesto que el Padre ya sabía lo que iba a suceder y el Espíritu estaba actuando, pero la única criatura que esperó fue María, porque estaba en oración precisamente, por supuesto con su dolor por haber visto a su hijo destrozado y muerto, pero esperaba. A pesar de que lo vio muerto, esperaba.
a pesar de que el sábado no se veía nada, no sucedía nada, y el cuerpo de Jesús estaba en el sepulcro esperando. Por la oración, por eso la oración nos abre a la esperanza. Y eso entonces, ¿qué va a suceder? Nos va a hacer portadores de alegría, aunque estemos apesumbrados. Precisamente por eso les platicaba de María. Yo pienso, me imagino, no lo sé, no viene consignado en las Escrituras, pero ¿qué debe de haber sucedido el sábado santo? Muchos deben de haberse congregado a los pies de María. Y María les ha transmitido paz, esperanza, a pesar de que tenía un gran dolor. Bueno, entonces, esa es nuestra llamada. Si nosotros verdaderamente estamos en oración, vamos a ser transmisores de esperanza, de alegría, sin importar cómo nos sintamos. ¿Por qué? Porque estamos en el Señor, precisamente, porque estamos llenos de esperanza. Vamos ahora al siguiente punto, la oración de los justos. Estamos hablando de toda la belleza de la creación en el principio del Génesis, cómo nos habla de la belleza de la creación. Y con esto confirmamos que el plan de Dios para la humanidad es bueno, por supuesto que es bueno. Y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno. Muy bueno en las traducciones dice. No solo era bueno, era muy bueno, por no decir excelente. Pero en nuestra vida diaria experimentamos, por supuesto, la presencia del mal. En todo, en todo. Los primeros capítulos del libro de Génesis describen la expansión progresiva del pecado en las vivencias humanas. Y viene el primer engaño de Satanás con nuestros primeros padres. Y serán como dioses. No se crean lo que les dice Dios. Pueden comer de ese fruto y serán como dioses. Y siembra entonces la duda en Adán y Eva. ¿De verdad? ¿Será Dios tan envidioso que no quiere que compartamos con Él? Y cae. No se habían dado cuenta que ya eran como dioses. Cayeron ante el engaño del enemigo. Dios no es bueno, no le crean. Ese es el pecado original. Dudar de Dios, pensar que Dios no es bueno. Pensar que mis planes son mejores que los de Dios. Y ahí empieza el mal, ahí empieza el problema, ahí empieza el engaño. Vemos también que sigue el relato de la Biblia descubriendo el mal. Y nacen Caín y Abel. Y nace la envidia entre los hermanos. Y nacen los celos. Caín, el primogénito, dice: esta es una amenaza para mí. Y lo mata. La expresión máxima del mal, matar. Y vemos cómo sigue el mal. Después vemos a Lamec, creo nieto, no sé si hijo o nieto de Caín, y dice: por un cardenal maté a un hombre, por un golpe maté a otro. Caín será vengado 7 veces, yo 70 veces 7. Enorme cómo va creciendo el mal. No nada más 7 veces la venganza, 70 veces 7. Y así lo vemos, cómo va creciendo, ojo por ojo, diente por diente, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, también está escrita otra historia, menos llamativa, mucho más humilde y devota, que representa el rescate de la esperanza. Vemos cómo también en la Biblia después aparece otro hijo de Adán y Eva, Enós, que significa el mortal, sorprendentemente. Pero Enós es fruto de la esperanza. Y vemos después cómo surge Enoc, que vivió en la presencia del Señor y fue arrebatado al cielo, que es el primer arrebato al cielo que vemos en la Biblia. Después veremos a Elías también. Pero ahí la esperanza entonces, y esa calladita, calladita. Lo vemos hasta nuestros días. ¿Cuántas buenas noticias ven en las noticias? Ninguna. En internet, ¿cuántas noticias buenas? Muy poquitas, muy poquititas. Bendito sea Dios, está la página del Vaticano, bendito Dios, está la página de Así Prensa.
Benditos ceros están las páginas de muchos sacerdotes y solo ahí vemos buenas noticias. Calladito, calladito, porque las buenas noticias no venden, las malas noticias sí venden. Y nos encanta el chisme, es la realidad. Ya mataron, ya juzgaron, ya condenaron, ya llegó el huracán que destrozó y mató a 20.500 gentes. El mal grita, el silencio está el bien, calladito, calladito. Sin embargo, eso va a traer mucha esperanza. Da la impresión de que la oración sea el dique, el refugio del hombre ante la oleada de maldad que crece en el mundo. Porque después vemos que aparece Noé el justo. La Biblia, en una expresión muy humanizante, dice: y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Eso lo único que nos dice es lo arcaico, lo viejo, lo original que es el texto. En un principio tratábamos de hacer a Dios a nuestra imagen. Dios no se arrepiente, por supuesto que nunca se ha arrepentido de crear al hombre, pero es toda una lección de aprendizaje para nosotros, para nuestro tiempo. Y Noé aparece como el justo, como el dique, como el que va a hacer que continúe la humanidad. Figura de Cristo, nuevamente. Y sube al arca, figura de la iglesia, de madera, figura de la cruz. Todos esos pequeños personajes, pequeños digo, la realidad es que son grandes, pero son pequeños porque en medio de todo el mal que va relatando la Biblia, porque la Biblia es un libro de verdad, que no va a ocultar las cosas, aparece un dique que detiene el mal. Y luego después de eso viene Babel, otro, donde nos regamos, donde nos dispersamos, donde cada quien va por su lugar, y continuamos adelante en la Biblia hasta llegar a Abraham. Abraham el justo, Abraham el hombre de la fe, Abraham el hombre que ora, Abraham el hombre que le dice al Señor: deja tu casa y a tu parentela y ve a la tierra que yo te prometo. Y sale. Por eso le da la impresión de que la oración sea el dique, el refugio del hombre ante la oleada de maldad que crece en el mundo. Nos damos cuenta que cuando la oración es auténtica, libera de los instintos de violencia, y es una mirada dirigida a Dios para que vuelva a ocuparse del corazón del hombre. Contra aquello que Caín fue vengado 7 veces y yo seré vengado 70 veces 7. Perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. He ahí el dique, he ahí la oleada del justo. El justo, nuevamente pongo justo con mayúscula. Hay muchos ejemplos de justos en la Biblia, pero en el justo encuentran su plenitud. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? 7 veces. No perdono. 70 veces 7, no 7 veces. Ese es el justo, precisamente. No te pido por estos nada más, te pido por todos los que van a creer en mí. Sean justos o pecadores, sean buenos, sean malos. La oración auténtica libera de los instintos de violencia, y creo que muchos los hemos experimentado. Creo que mientras más vamos caminando en el Señor, nos vamos liberando de esos sentimientos de enojo, de ira, de resentimiento, de rencor contra aquellos que nos han hecho daño. Y al fin de cuentas, si nuestra oración es auténtica, nos va a llevar a decir: Padre, perdónanos, Padre, ayúdanos. Yo siempre lo digo, no sé si esté cometiendo una herejía o no, pero en mi oración lo que pido contra aquellos que me han hecho algún daño es: Señor, que te conozcan, que te amen y se conviertan. Esa es mi venganza, entre comillas. Eso es lo que necesito, que te conozcan, se conviertan y vivan. Y por supuesto, mira, perdón, porque yo solito no puedo, pero eso es lo que le pido al Señor.
Este carácter de la oración ha sido vivido en todas las religiones por una muchedumbre de hombres piadosos. En el número 2569 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: la oración se vive primeramente a partir de las realidades de la creación, que es lo que estamos platicando desde hace rato. Los 9 primeros capítulos del Génesis describen esta relación con Dios, precisamente cómo Dios hace la creación y cómo Dios se va relacionando con el hombre, la caída del hombre, la promesa de la restauración y cómo va evolucionando el pecado, pero sin embargo cómo también van apareciendo estos gustos que van a dar origen a una gran bendición. La oración siembra vida. La pequeña oración, por eso es tan importante enseñar a los niños a rezar. Bien, bien importante. Yo agradezco a mi madre que me enseñó a rezar. También mi abuela, ella también me enseñó unas oraciones. Pero ve ahí lo importante de que nosotros enseñemos a nuestros niños a rezar, a orar. Por supuesto que una de las preocupaciones más importantes para Ceci y para mí fue enseñarles a tener una relación personal a nuestros hijos con Dios. Da tristeza de verdad ver cómo hay niños que llegan a la misa, no tienen ni idea de cómo persignarse. Ya no digo niños, he visto adultos ya de 20, 30 años que dicen: ¿qué hicieron? Y entran y eso que fue, ni señal de cruz tiene. Entonces, qué tristeza que ni siquiera hayan aprendido. Es bien importante enseñar a los niños de orar. Hay una anécdota que precisamente dice el Papa Francisco de un dictador, de alguien que pues, en Europa ya no reciente, en 2600, 2008, y que al fin de cuentas, después de llevar una vida de excesos, de problemas, su abuela le enseñó a persignarse. Y entonces vuelve a acercarse a Dios. Por eso dice el Papa: es bien importante enseñar a los niños a rezar. Porque tarde o temprano hay que dar la semilla. Tarde o temprano ella va a dar sus frutos. Tarde o temprano el Señor va a hacer su trabajo. Y tarde o temprano Dios, por supuesto, que va a dar los frutos de vida. La oración abre la puerta a Dios, transformando nuestro corazón, tantas veces de piedra en un corazón de carne. El famoso pasaje de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Transformaré su corazón de piedra en un corazón de carne. Eso es lo que hace la oración. Abre nuestra vida, nuestro corazón, nuestra expectativa a la esperanza. Precisamente esperamos en Dios. Y buscar ser justos. ¿Qué es ser justo? Darle a cada quien lo que le corresponde. Pero justicia como tal es devolverle a Dios lo que le corresponde. ¿Y qué le corresponde a Dios? Nosotros. Toda esta oración lo que nos va a llevar, o bueno, nuestra oración confiada, nuestra oración auténtica, nuestra oración entregada nos va a llevar a desear que todos conozcan al Señor, que todos conozcan a Dios. Dejar actuar al Espíritu Santo. Al fin de cuentas, la oración, la esperanza, la justicia son frutos del Espíritu Santo. Y si nosotros ejercemos cada vez más esto en nuestra vida, o como les digo, en todo tipo de oración, pero principalmente en nuestra oración personal, esto va a dar sus frutos. Me acuerdo por ahí de dos dichos populares que a lo mejor son medio cruz aplicados a la oración, pero me acordaba mucho de ellos cuando estaba preparando la plática. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién andas? ¿Con quién andamos? ¿Andas con el Señor? Pues entonces te voy a decir quién eres. Eres un reflejo de Jesús. O también otro dicho: el que con lobos anda, aullar se enseña. Quien anda con el Señor se va a enseñar a ser amable, a amar, a entregarse,
a perdonar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo vemos en la Biblia. La Biblia es la mejor escuela de oración, definitivamente. Muchos dicen o decimos, es que no hace orar. Agarra la Biblia, agarra la Biblia. Tienes los salmos y tienes los evangelios. Señor, enséñanos a orar. En esta semana precisamente vemos como los apóstoles, los discípulos se refieren a Jesús, enséñanos a orar. Cuando ustedes oren, oren así. Y nos enseña el Padre Nuestro. Y bueno, San Francisco desglosó el Padre Nuestro en una belleza. Quien de veras empieza a orar, no se la acaba. Otra vez no estoy acordando ahorita, por eso me quedé pensando, porque vino a mi mente el Padre Raniero canta la mesa, una cardenal, Raniero canta la mesa. Dice, hay personas que no pueden pasar más allá del Padre. No pueden seguir más allá de la oración del Padre Nuestro. Padre, porque es una palabra tremenda. Y al darte cuenta quién es tu Padre, quién me sostiene, quién me ama, quién me dio la vida, quién me bendice, quién me quiere para sí, etcétera, etcétera. Y de ahí no puedes pasar. Entonces, modos de orar hay muchísimos. También es como platicar con Él de tus cosas, ¿no? No, también es platicar con Dios. Eso es lo que es la oración. O sea, preguntarle. Por supuesto, es diálogo, es un diálogo con Dios. Platicarle cómo te va, cómo te siente. Por supuesto, lo que estamos platicando son distintas expresiones de la alabanza, perdón, de la oración. La alabanza, la oración de los juntos, la petición. Pero bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay algo bien importante: oír, escuchar. Por eso me encantó la oración de hoy. En nuestra sociedad actual y a veces en nuestra propia comunidad hemos caído en el miedo al silencio. No podemos estar en silencio. Nos entra una ansia y una preocupación ya que se acabe el silencio. Precisamente en el silencio es donde vamos a encontrar. Oye, Pedro, por ejemplo, cuando va uno al Santísimo, yo sí le digo, Señor, puedo estar calladito y tú me vas a hablar lo que tú quieres. Amén. Así es. Eso es lo que hay que hacer delante del Señor. Por supuesto, tener un tiempo de oración y disponerle tus inquietudes y de vaciar tu corazón para que puedas estar en silencio. Por supuesto. Porque si no intentas estar en silencio, es muy difícil estar en silencio. Eso que ni qué. Pero te van llegando. Y sin embargo, fíjate que un consejo muy bonito es: vienen a tu mente pensamientos, pónselos al Señor. Ay, dejé prendida la estufa. Ahí te cargo la estufa, Señor. Así de sencillito. Ya, por ello. Eso es lo que es la oración. Y obviamente escuchar al Señor. No es nada más pedir, no es nada más desahogarse, no es nada más, como decía César en la oración, decirle al Señor que haga. No, de eso no se trata la oración. Se vale pedir, se vale, Dios me perdone si estoy haciendo mal, pero sugerirle al Señor. Pero, nuevamente voy al ejemplo de María: hágase en mí según tu palabra. O me voy a Jesús, que no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces, muchos nos vamos a eso, porque pedimos mucho. No está mal pedir, pero cuando pedimos, a veces empezamos a decirle que... Le decimos al Señor qué hacer, precisamente. Sí, por supuesto. Tú vienes y me sirves a mí. No, la cuestión no es así. Sin embargo, fíjate que lo bonito de la oración es que poco a poco va transformando tu corazón y tu vida para ir aceptando la voluntad de Dios. Todavía me falta mucho, pero me ha sucedido ir entendiendo cómo los planes del Señor son perfectos. No salieron las cosas como yo esperaba, pero salieron perfectas, salieron mejor de lo que yo esperaba. Y eso es lo que te va dando la oración. Quien ora no lo entiende. Quien ora reniega del Señor. Quien ora se aleja del Señor cada vez más. Quien ora está resentido contra el Señor, porque no hiciste lo que yo quería. Ahora resulta que Dios tiene que hacer lo que tú quieres. Por supuesto que no. Oye, Pedro, ahí nos tenemos que... Yo, por ejemplo, pienso que ahí nos vamos a la oración que hizo en el huerto. Por supuesto. O sea, que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Por supuesto, así es. Pero exponerle, fíjate que es muy tremendo y muy bonito, precisamente digo, el Evangelio nos va a enseñar a orar. El pasaje de mañana domingo nos enseña precisamente eso. La bondad y belleza que tiene el Señor. Señor, que que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Les dio el Señor la oportunidad de expresar lo que ellos querían. Y no les dice el Señor, oigan, qué poca vergüenza tienen, ustedes ya ni la muelan. No, dice el Señor, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida. Pueden beber el cáliz que yo voy a beber. Es una invitación muy bonita, muy suavecita, pero ya les está diciendo qué va a pasar. Ustedes quieren sentarse a mi derecha y a mi izquierda y van a ser martirizados. Ellos no entendían en ese entonces lo que Dios les estaba diciendo, como nosotros, pero estamos expuestos ante el Señor y lo estamos oyendo. Vamos a ver qué me dice. A lo mejor voy a entender una parte, a lo mejor no voy a entender otra parte. Pero el fruto principal de la oración es la paz, porque estoy en contacto con el Señor. Señor, no te entiendo, por supuesto que hay muchas cosas que yo no entiendo en mi oración, pero orar. Eso es lo que nos va a dar el cambio. Muy bien, creo que con esto terminamos, exactamente con esto terminamos. Entonces la invitación es a eso. Toda esta serie de enseñanzas que vamos a estar teniendo es precisamente a ir entendiendo la oración, a invitarnos a la oración personal. Por supuesto, si nuestra oración personal se extiende a todo el día, adelante. Dice San Pablo, ore sin cesar. ¿Y cómo dejó para orar sin cesar? ¿No se puede? Sí se puede decir. Ni el Señor nos pide algo imposible, ni San Pablo estaba diciendo algo que no podía. Pero si mi trabajo lo ofrezco como oración, si mi batalla con mis hijos lo ofrezco como oración, si mis frustraciones la ofrezco al Señor, si mis pleitos en el tráfico potosino los ofrezco al Señor, cambia la cosa. Amén. Amén. Dios bueno, te damos gracias por lo que nos has regalado en esta tarde. Enséñanos a orar. Así como tú le enseñaste a tus discípulos o a tus apóstoles, hoy nos acercamos a ti diciéndote, enséñanos a orar, porque tenemos hambre y sed de ti y solo tú puedes saciar. En ti confiamos, Dios bueno, ayúdanos con el ejemplo de tu Madre María. Envía tu Espíritu que ore en nosotros y a dirigirnos al Padre y vivir como Él quiere. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.